Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. En el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles leemos la historia de un personaje que era eunuco de Etiopía, ministro de la corte de la reina Candaces, el cual viajaba en su carro por el camino de Gaza a Jerusalén. Iba leyendo con mucha atención el profeta Isaías. Dios inspiró al diácono Felipe a que fuera también por ese camino y se encontrara con él. Y habiéndole encontrado, acercándose a él, escuchó al eunuco leer en voz alta las profecías de Isaías. Felipe se dirigió a él preguntándole: ¿entiendes eso que lees? A lo que el eunuco respondió resignado: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Felipe se puso entonces a catequizarle, a enseñarle que todas esas profecías hablaban de Jesús de Nazaret, y le mostró la salvación que había venido a obtenernos Jesús con su muerte y resurrección. El eunuco escuchaba con atención, iba prendiendo en su corazón la llama de la fe, y llegados a un lugar donde había una fuente, él mismo pidió el bautismo. «Mira, agua, ¿hay alguna dificultad en que yo me bautice?» Había agua y había fe en ese corazón deseoso de seguir el camino de Jesús. Por tanto, el diácono Felipe lo bautizó y el eunuco siguió su camino lleno de alegría. Buenísimos días, amigos oyentes de Radio María. Martes, 8 de la mañana, 7 en Canarias, hora de abrir el Yucat, ¿verdad? Nuestro catecismo juvenil con el cual nos disponemos a rejuvenecer nuestra fe. Y lo hacemos continuando con los puntos que nos hablan del bautismo. Hemos comenzado con esta historia preciosa que nos ofrece la Sagrada Escritura. Eran los primerísimos años de la Iglesia. Hacía poco que se había producido Pentecostés. Y el Espíritu Santo sigue llegando a la Iglesia y suscitando en el corazón de los hombres el deseo de recibir el bautismo que los convierte en hijos de Dios. Vamos a profundizar más hoy sobre esta maravillosa realidad, pero antes dispongámonos con la oración preparatoria que hacemos en cada inicio de nuestro programa. Padre Dios, te puedo llamar Padre porque me hiciste hijo tuyo el día de mi bautismo. Ese día me asociaste de tal modo a tu único Hijo Jesús, que cada vez que me miras, le ves a Él, y cada vez que le amas a Él, me amas también a mí como a hijo predilecto. Ciertamente el bautismo fue para cada uno de nosotros, cristianos, nuestro nacimiento a tu vida, nuestra incorporación a tu Iglesia, nuestro billete de entrada en el cielo, y también nuestra senda por esta vida como hermanos de Jesucristo, miembros de su cuerpo místico. Te pedimos que ahora que vamos a profundizar un poco más en esta gozosa realidad del sacramento del bautismo, gracias al Yucat, hagas crecer en nosotros la alegría y el agradecimiento porque un día nos hiciste hijos tuyos y deseemos que todos los hombres y mujeres del mundo lleguen también a serlo. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Y antes de empezar con el contenido de hoy, vamos a lanzar la pregunta al oyente. Os recuerdo que la intención de esta pregunta es no solamente que, participemos en el programa, participéis todos los que lo deseéis, sino también pues que todos estemos un poquito más atentos porque la pregunta siempre tiene que ver con el programa o con el contenido del programa que vamos desarrollando cada semana. Y estamos comentando el bautismo. El bautismo, además, fijaos, coincidiendo ya prácticamente con la fiesta del bautismo del Señor que celebrábamos el otro día. Y la pregunta que os dirigimos hoy a todos, es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un catecúmeno
y un neófito. ¿Cuál es la diferencia entre un catecúmeno y un neófito? Son dos términos que tienen mucho que ver, claro, con el bautismo, directamente tienen que ver con el bautismo. Los utilizamos, seguramente que los hemos oído más de una vez, sobre todo el primero de los términos, catecúmeno, no tanto a lo mejor el segundo, neófito. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Vamos a ir hablando a lo largo del programa de hoy, lógicamente, de ellos, así que si estamos atentos, pues lo vamos a descubrir. Y para enviarnos vuestras respuestas, ya sabéis que podéis enviarlas al WhatsApp de Radio María, que es este, 668-594-383. Casi nos lo sabemos todos de memoria, ¿verdad? Pero lo voy a repetir, 668-594-383. Podéis enviarnos vuestros mensajes escritos y también, quien se atreva y quiera, pues algún audio explicando vuestra respuesta, pero por favor, eso sí, que no pase de 30 segundos, porque si no, pues ocupamos todo el tiempo y no puede ser. Bien, pues vamos ya con el primer punto que hoy veremos, que trata sobre el sujeto del bautismo, es decir, sobre quién puede ser bautizado y también sobre la única condición que ha de cumplir para recibir el sacramento. Es el número 196 del Youcat y ahora mismo lo escuchamos. ¿Quién puede ser bautizado y qué se le exige a un candidato al bautismo? Cualquier persona que no esté aún bautizada puede recibir el bautismo. La única condición para el bautismo es la fe, que debe ser confesada públicamente en la celebración del sacramento. La voluntad bien clara de Jesucristo es que sus discípulos anunciemos el Evangelio y propicien que todos los hombres y mujeres conozcan la salvación que Él nos ha conseguido y reciban el bautismo. Así lo declaró solemnemente al ascender a los cielos. Dijo Jesús: «Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Está contenido esto en Mateo 28, el último capítulo, las últimas palabras del Evangelio de San Mateo, vaya. Luego, nuestra fe cristiana no es solo para unos cuantos, para los de una raza o una condición determinada, es para todos. Todos los hombres, sin excepción, están llamados a ser hijos de Dios por el bautismo. Por tanto, como nos ha dicho literalmente este punto del Youcat, cualquier persona que no esté aún bautizada puede recibir el bautismo. Que no esté aún bautizada, claro, porque si está bautizada ya dijimos y dejamos bien claro que el bautismo se recibe una sola vez. Aunque uno se hubiera alejado de Dios, incluso se hubiera pasado a otra religión o a otra confesión cristiana o incluso hubiera apostatado de su fe, si vuelve, pues sería como el hijo pródigo, que no necesita hacerse otra vez hijo, sino que ya es hijo de Dios. El bautismo solo se recibe una vez. Por eso, ¿quién lo puede recibir? Pues cualquier persona que no esté aún bautizada. En los orígenes de la Iglesia, el bautismo de adultos era la práctica más común. Del bautismo de los niños hablaremos en el punto siguiente, ¿no? Pero ahora vamos a referirnos en este punto sobre todo al bautismo de adultos. La persona que escuchaba a los apóstoles conocía de este modo a Jesucristo Salvador y deseaba adherirse a esta salvación conseguida por su muerte y resurrección. Y pedía recibir el bautismo a los apóstoles. Cumpliendo el mandamiento del Señor, ellos lo administraban, ¿no? El Espíritu Santo irrumpió con tanta fuerza el día de Pentecostés que tras la primera predicación que hizo San Pedro llegaron a convertirse miles de personas. Así lo describe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?». Pedro les contestó: «Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. Hasta aquí estos versículos
del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al comienzo vemos con qué fuerza irrumpe, como digo, el Espíritu Santo y propicia que tantas personas que escuchan el querigma, el mensaje de los apóstoles, pues soliciten el bautismo y sean bautizadas. San Pedro anunció el querigma, esto es, que Jesús murió y resucitó para salvarnos y liberarnos del pecado. El querigma, esa palabra griega que seguramente hemos oído alguna vez, pero a lo mejor no sabemos lo que significa, pues es el anuncio de lo fundamental del mensaje cristiano, es decir, que Jesús ha muerto y ha resucitado para salvarnos del pecado. Y aceptando esta verdad a través de la fe, la persona comienza a caminar por la senda de Cristo. Cree en lo que Cristo enseñó, en primer lugar, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, la verdad de la Santísima Trinidad, que Jesús es el Verbo de Dios, el Hijo eterno, hecho hombre verdadero, que el que quiera seguirlo ha de imitarlo y cargar con la cruz, ha de servir con amor al prójimo como buen samaritano. Toda esta respuesta del hombre a Dios es la fe. Lo que hace falta para recibir el bautismo es la fe en Cristo, acoger el Evangelio y estar dispuesto a llevar una vida según la ley de Cristo. Esto es lo que significa acoger la fe y profesar la fe, ¿no? Esa es la única condición para ser bautizado, tener fe. Una fe en Cristo auténtica, es decir, una fe que lleve consigo la renuncia a Satanás y al pecado. Por eso, antes del bautismo se hace públicamente las renuncias a ello. Y esa renuncia al pecado, la conversión concreta y verdadera, es la que posibilita al catecúmeno a pronunciar el credo con cada una de las verdades de fe que en él se contienen. Luego no es simplemente decir, sin más, yo tengo fe, como usamos esta expresión a veces para cosas más, digamos, banales o del mundo, ¿no? Tengo fe en que, no sé, apruebe este examen, tengo fe en que mi equipo gane, tengo fe, como sinónimo de confianza sin más, ¿no? O de una expectativa positiva. No, fe en Cristo es acoger a Jesucristo con todo lo que eso lleva, ¿no? Cambiar de vida, seguir por los pasos de Jesús, ¿no? Y ojo, que esta fe, por tanto, no es solo una disposición subjetiva, ni algo que hago yo de una manera, digamos, solitaria o aislada, sino que es la fe de la Iglesia. Es decir, que decimos que sí a Jesucristo dentro de una familia, de forma coral, digamos, porque mis hermanos en la fe dan también ese paso, ¿no? Lo damos, digamos, en comunión, ¿no? Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe cristiana no se puede vivir sino en el seno de la Iglesia, porque para eso la fundó el mismo Jesús. O sea, Jesús, que nos invita a creer en Él y a aceptarlo, nos dice, bueno, ahí tienes a mi Iglesia, ahí tienes a los apóstoles, que son los que te anuncian el mensaje de la salvación. Por la Iglesia recibimos el conocimiento de Jesucristo, por lo tanto es en la fe de la Iglesia en la que nos bautizamos, ¿no? Y así, en la historia, en el comienzo de la Iglesia, poco a poco se fue estableciendo el llamado catecumenado, que es el periodo de preparación que ha de hacer una persona para recibir el bautismo. En ese proceso de iniciación para conocer el misterio de Cristo y poder adherirse a Él. Es eso, el catecumenado, ¿no? Es la formación de los catecúmenos, que tiene por finalidad permitir a estos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con la comunidad eclesial, ya hemos dicho, llevar a madurez la conversión y la fe. Los catecúmenos han de conocer bien las verdades de fe, el credo, e integrarlas en su vida a través de la práctica de las virtudes cristianas que le hacen semejante a Cristo. Tiene que aprender a amar como Cristo nos ha amado. Hoy día la Iglesia nos ofrece todo este proceso catecumenal reglado en el llamado ritual de iniciación cristiana de adultos, más conocido
por sus siglas, el RICA, que establece 4 etapas fundamentales para el que se prepara para el bautismo, ¿no? Primera, lo que sería un precatecumenado, es decir, una primerísima evangelización para despertar, digamos, el interés en el conocimiento de Cristo. Segundo, propiamente el catecumenado, es decir, la catequesis, el conocimiento de las verdades de fe. Tercero, la purificación e iluminación, se llama así, purificación e iluminación, que normalmente se realiza durante la Cuaresma como preparación para la Pascua, en la que se va a realizar el bautismo. Y el bautismo de un adulto normalmente se hace en la vigilia pascual, que es la gran solemnidad de la resurrección y también del bautismo, ¿no? La parte de la liturgia bautismal de la vigilia pascual, ahí se suelen bautizar los que se han ido preparando con este proceso de catecumenado para el bautismo. Suele durar pues unos 2 años, y es en la Cuaresma y en la Pascua del segundo año cuando se produce esa, hemos dicho, purificación e iluminación como tercera etapa, el bautismo en la vigilia pascual, y luego viene una cuarta parte ya post-sacramental, es decir, después de recibir el sacramento, que se llama, tiene un nombre un poco raro, atención, se llama la mistagogia, que es como las catequesis en torno a los sacramentos, ¿no? Para asimilar los misterios, los sacramentos recibidos, porque el bautismo, cuando lo recibe un adulto, no viene solo, viene también con los sacramentos de la confirmación y de la Eucaristía, como veremos después más detalladamente. Luego hay que tener en cuenta que los catecúmenos, los que se preparan para el bautismo, en realidad la Iglesia ya los mira como hijos suyos, podríamos decir, ¿no? Dice así, voy a leer 2 frases del Concilio Vaticano II, en concreto del Decreto Ad Gentes, que dice: los catecúmenos están ya unidos a la Iglesia, pertenecen ya a la casa de Cristo y muchas veces llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad. Y luego también la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 14, dice: la Madre Iglesia abraza a los catecúmenos ya con amor, tomándolos a su cargo, ¿no? O sea que uno que está preparándose para el bautismo, pues a los ojos de la Iglesia y a los ojos, por tanto, de Dios, pues es ya miembro de la familia, ¿no? Aunque falte por recibir, lógicamente, pues el bautismo, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo ahí para pasar a al siguiente punto. Pasamos ahora a hablar del bautismo de los niños. Ahora sí, porque muchos se preguntan por qué, si hace falta la fe, un niño que aún no la tiene puede recibir el bautismo sin esperar a que sea mayor para decidirlo él mismo, ¿no? Es una dificultad que seguramente que hemos oído 1000 veces o que nosotros mismos nos hemos planteado, ¿no? Y tenemos que saber bien por qué sí que es bueno y necesario bautizar a los niños recién nacidos, como aconseja la Iglesia, y ahora nos lo expone el número 197 del Youcat. ¿Por qué mantiene la Iglesia la práctica del bautismo de niños? La Iglesia mantiene desde tiempos inmemoriales el bautismo de los niños. Para ello hay una única razón. Antes de que nosotros optemos por Dios, Dios ya ha optado por nosotros. El bautismo es, por tanto, una gracia, un regalo inmerecido de Dios que nos acepta incondicionalmente. Los padres creyentes que quieren lo mejor para su hijo quieren también el bautismo, en el cual el niño es arrancado del influjo del pecado original y del poder de la muerte. Desde los primerísimos siglos del cristianismo, la Iglesia, a la vez que iba desarrollando todo el catecumenado de adultos que hemos explicado antes, también fue comprendiendo y aceptando el que los niños fueran ya bautizados, aunque no tengan uso de razón. ¿Y por qué? Porque sus padres responden por ellos. Es la fe de los padres la que posibilita que sus hijos pequeños puedan recibir ya la vida nueva del bautismo. Igual que responden por él para todo lo demás, puesto que los niños pequeños no pueden hacer nada. Y sería absurdo, por ejemplo,
que los padres pues no lo llevaran a la guardería por si acaso de mayor él considerara que no había sido lo mejor, ¿no? Pero es que a esa razón, podríamos decir, de sentido común, se han de considerar otras dos razones más profundas, teológicas. La primera es la llamada primacía de la gracia, es decir, que Dios nos elige a nosotros antes que nosotros a Él. Que el bautismo no es un premio a méritos míos previos, sino un regalo inmerecido, esto siempre, ¿eh? Dios en realidad nos acepta incondicionalmente, aunque respetando nuestra libertad cuando tenemos uso de razón. Precisamente por ello, pues tengamos nosotros que decir sí a Dios y dar el paso al bautismo, lo que hemos dicho de los adultos. Pero en el caso de un niño, son los padres, según su fe en Cristo y en la vida cristiana en la que quieren basar su familia, los que dan ese paso adelante y piden para su hijo este don de Dios, para que el niño goce de él, de este don de Dios, cuanto antes, para que pase por la puerta de la salvación cuanto antes, ¿no? La segunda razón de por qué es necesario administrar el bautismo a los niños es porque por medio de este sacramento queda borrado el pecado original con el cual todos nacemos, excepto la Santísima Virgen, que fue inmaculada en su concepción. Todos los demás nacemos con el pecado original, nacemos en un estado de naturaleza humana caída. Y como dice Jesús en el Evangelio, si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Los niños necesitan ya la salvación, el nuevo nacimiento por el bautismo. Los padres, que quieren lo mejor para sus hijos, no pueden privarlos de esta gracia inestimable de ser hijo de Dios, o retardársela, digamos, ¿no? Esta gracia inestimable de ser hijo de Dios. Y no conviene demorar demasiado el bautismo, además, ¿no? La Iglesia nos aconseja que sea pues a los pocos días o semanas del nacimiento. Es verdad que a veces se espera un poco más por algún motivo familiar, pero la fe misma nos dice que es siempre lo primero el bien espiritual de la persona, más que otro tipo de ajustes de tipo familiar o social. En tiempo de Cuaresma, no obstante, es bueno esperar a la vigilia pascual o cualquier otro domingo de Pascua, sobre todo a la vigilia pascual, que es el día bautismal por excelencia, ¿no? A este respecto de la necesidad del bautismo de los niños, el Papa León bautizó hace unos días a varios de ellos en la Capilla Sixtina y dijo así a los padres. Estas palabras son de hace muy poquitos días. Los hijos que ahora tienen en brazos se convierten en criaturas nuevas. Así como de ustedes, sus padres, han recibido la vida, ahora también reciben el sentido para vivirla, la fe. Cuando sabemos que un bien es esencial, enseguida lo buscamos para aquellos a quienes amamos. ¿Quién de nosotros, en efecto, dejaría a los recién nacidos sin ropa o sin alimento, esperando que de mayores elijan cómo vestirse o qué comer? Queridos hermanos, si el alimento y el vestido son necesarios para vivir, la fe es más que necesaria, porque con Dios la vida encuentra la salvación. Son palabras, repito, del Papa León XIV, el 6 de enero del 2026. Luego hace muy poquito, y precisamente nos habla claramente de lo que veníamos diciendo, la necesidad del bautismo también para los niños, para que cuanto antes sea borrada de su alma esa mancha del pecado original y puedan recibir la gracia de Dios, ser revestidos, ser convertidos en templos de la Santísima Trinidad, de manera que cuando los padres lo abracen y lo besen, pues en realidad pues tengan conciencia, unos padres cristianos con fe, de que cuando abrazan y besan a su bebé recién bautizado, pues están teniendo en sus brazos, vamos a decirlo así, un sagrario vivo, porque ahí está, presente Dios, vamos, de una manera indudable. En un adulto, pues podríamos pensar, bueno, pues no sé si estamos en gracia de Dios o no, pensamos que sí, por supuesto, y nos confesamos para ello, pero un niño, desde luego, recién bautizado, es todo gracia, ¿no?
Bueno, la solicitud del bautismo de un niño por parte de sus padres incluye además la promesa que ellos hacen de educarlo en la fe, de que ese niño, como dice el ritual, guarde los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Es decir, los padres se obligan a esto. Al menos uno de ellos, si el otro pues no es creyente o es miembro de otra confesión o religión. Este último pues promete, lo que promete es respetar esa educación cristiana, católica, por parte de su cónyuge católico, ¿no? La verdad es que la educación cristiana de un niño comienza enseguida, desde los primerísimos años, a través, por ejemplo, de cosas tan sencillas como mostrarle una imagen de Jesús o de la Virgen y enseñar a echarle un beso, a darle un beso, o enseñándole ya las oraciones infantiles en cuanto va despuntando a hablar con su lengua de trapo, ¿no? Bueno, pues todas esas semillitas son ya educación cristiana, no es que uno esté pensando simplemente en cuando tiene la edad ya de prepararse para la primera comunión, que entonces vaya a la catequesis, ¿no? Ya desde bebé, pues qué gusto da pues ver a una madre o a un padre o a los dos, pues llevar a su hijito pequeño, pequeñísimo, que no tiene uso de razón todavía, pero bueno, pues empieza con sus ojitos a contemplar pues una imagen de Jesús, la Virgen, y la madre o el padre pues diciéndole, mira, es Jesús, vamos a darle un beso. Bueno, pues todas esas cosas quedan mucho en el niño, ¿no? No digamos cuando empieza a despertar su uso de razón y puedes ya ir explicándole alguna cosa sencilla a través de las imágenes o de las canciones, ¿no? Todo eso se va quedando muy grabado en el alma del niño. Y además de los padres está el papel de los padrinos, que es el de acompañar a los padres en la tarea de educar cristianamente a ese niño. Para ello tienen que ser personas de fe y de una vida coherente con la fe. Unos padrinos han de ser elegidos con esos criterios, no simplemente por compromiso familiar o por quedar bien con algún amigo o por otros intereses. No, los padrinos tienen que ser bien elegidos, porque no solo están para que salgan en las fotos y tengan un papel protagonista en el bautismo, ni mucho menos. Los protagonistas del bautismo son Dios y el niño. Los padrinos tienen una responsabilidad también en la educación cristiana de ese niño en la medida en que éste va creciendo. Y si llegaran a faltar sus padres, siendo todavía niño, asumirían los padrinos esta responsabilidad de la educación cristiana en primer grado, ¿no? Otra cosa muy importante que no hemos de olvidar es que a nadie se le puede imponer el bautismo. Esto tiene que quedar claro, a nadie se le puede imponer el bautismo, ni que haya coacción alguna, directa o indirecta. Podría llegar a ser inválido en ese caso, ¿no? El bautismo nunca se debe imponer en contra de la voluntad de la persona o en contra de la voluntad de los padres, si se trata de un niño, ¿no? Los padres son los responsables de esa decisión. No otra persona, por muy allegada que sea. Los abuelos creyentes, por ejemplo, que sufren porque tienen nietos sin bautizar, porque los padres de estos niños no los han bautizado de pequeños. Pues lo que tienen que hacer esos abuelos creyentes es rezar por esos niños, mostrarles su fe, siempre desde el respeto a la voluntad de los padres, con prudencia. Y confiar que igual que, las oraciones perseverantes de Santa Mónica por su hijo Agustín lograron finalmente el bautismo del hijo, pues podemos pensar también que las oraciones y perseverancia de muchos abuelos darán su fruto cuando los nietos, un poco más mayores, puedan pedir a ellos ser bautizados. Se están dando, de hecho, muchos casos de estos en la actualidad. Bueno, pues vamos a hacer ahora una pequeña parada en nuestra explicación y a escuchar la primera de las canciones que tenemos preparada hoy. Es una canción bien bonita, del grupo Maná y de Shakira. Se titula Mi Verdad. Y bueno, pues hace referencia al deseo que tenemos todos de vivir siempre en la verdad, ¿no?
habla también de ese acoger la verdad como acoger a un bebé, ¿no? A un niño. Luego he visto que hablando del bautismo de los niños, pues puede ser muy adaptada, digamos, o muy consecuente con lo que estamos viendo. Pues pensando en el bautismo y dándole gracias a Dios, escuchamos esta preciosa canción. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Oye, tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Hay mentira en la mirada, hay mentiras en la piel dibujadas. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer Ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Oye, tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Bien, pues vamos ya con la segunda parte de nuestro programa, con la pregunta que aún nos queda, pero aún vamos a referirnos a otra pregunta a la que estamos dirigiendo hoy a vosotros, a cada uno de nuestros oyentes, y es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un catecúmeno y un neófito? Catecúmeno y neófito son dos palabras relacionadas directamente con el bautismo. ¿Cuál es su diferencia? Podéis enviarnos vuestras respuestas al WhatsApp del programa de Radio María, que es el 668-594-383. Repito, 668-594-383. Bueno, pues vamos ya ahora sí con la última pregunta o punto de nuestro Yucat que vamos a ver hoy. Si hasta ahora hemos hablado del sujeto del bautismo, es decir, de la persona que lo recibe, ahora toca hablar de la persona que lo administra. Y esto es lo que vamos a escuchar ahora, lo que nos explica el punto 198 que escuchamos a continuación.
¿quién puede administrar el bautismo? Normalmente es el obispo, un presbítero o un diácono quien administra el sacramento del bautismo. En caso de necesidad, cualquier cristiano e incluso cualquier persona puede bautizar, siempre que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es tan importante que se han de dar todas las facilidades o las condiciones más sencillas posibles. Ya hablamos de la materia del sacramento, no puede ser algo tan simple como el agua, ¿eh? O sea, algo tan simple pues no podemos encontrar como la misma agua, ¿no? Se necesita agua como elemento material. El elemento espiritual necesario, ya hemos dicho que es la fe, la profesión de la fe del catecúmeno adulto o la fe de los padres si el bautizado es un bebé. La fe, nada más que la fe. La fe en Cristo tal como nos propone la Iglesia. Y la fórmula sacramental también es de lo más sencillo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que no hay que tener una memoria tremenda, ¿no? Pues para acordarse de ella, ¿no? Yo te bautizo, decir el nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en cuanto a la persona que puede administrar el bautismo, la Iglesia también nos muestra lo fácil que es, permitiendo que en caso de peligro de muerte o de situación completamente excepcional, pudiera ser cualquier fiel cristiano, e incluso un no cristiano, el que administrara el sacramento en ausencia del ministro sagrado. O sea que, aunque fuera un no creyente o un miembro de otra religión, si tiene conciencia de que esa persona en peligro de muerte deseaba ser bautizada o desea ser bautizada, y él, pues, por caridad, digamos, dice, pues lo voy a hacer yo, porque no hay ahora mismo ningún ministro sagrado, ningún sacerdote que lo pueda hacer. Pues lo podría hacer, queriendo hacer lo que hace la Iglesia y, por supuesto, usando esa fórmula sacramental y el agua necesaria. Pero lo habitual es que sea un ministro ordenado, obispo, presbítero o diácono el que bautice. Los cauces normales son acudir a tu parroquia y solicitar el bautismo. En caso de un adulto, se iniciará el proceso de catecumenado, como hemos dicho, al final del cual será el bautismo solemne, que muchas veces lo administra el obispo en la catedral durante la vigilia pascual. Nos referimos en el caso de los adultos, por supuesto. Pero también lo puede administrar un presbítero o un diácono en la misma parroquia o santuario donde haya pila bautismal. Y si se trata de un niño pequeño, se procede a la formación de los padres y padrinos y a la preparación de ese bautismo, celebrado por el párroco o por cualquier otro sacerdote o diácono. En caso de necesidad, nos ha dicho el Yucat, cualquier persona puede bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. Caso de necesidades, como hemos dicho ya antes, sobre todo el riesgo de muerte de la persona. Por ejemplo, un bebé que nace muy enfermito y con posibilidad de morir. Si en ese momento no hay ningún capellán en el hospital o se ve que no va a llegar a tiempo, los padres del niño o alguno de los sanitarios pueden proceder a un bautismo de urgencia. Lo hacen con la fórmula trinitaria bautismal, con el agua derramada sobre la cabecita del niño, y deseando hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. Es decir, se tiene que dar esta clara vinculación eclesial, no puede ser una especie de rito confuso. Y, por supuesto, deben dar cuenta después del bautismo a la autoridad eclesiástica correspondiente, ¿no? Porque si ese bebé finalmente sale adelante, habrá que completar el rito en la parroquia con el resto de los ritos litúrgicos bautismales, es decir, la unción con el Santo Crisma, la vestidura blanca, la vela encendida del cirio pascual, etcétera, ¿no? Si se trata de un adulto, la persona que está en riesgo imprevisto de muerte y que se estaba preparando para el bautismo o simplemente manifestara en ese momento el deseo sincero de no morir sin el bautismo, en ausencia de un ministro sagrado, el laico que se encuentre allí puede hacer lo mismo, derramando el agua sobre esa persona y pronunciando su nombre y a continuación el yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y queriendo hacerlo con las mismas intenciones
que lo hace la Iglesia, entonces esa persona queda válidamente bautizada, ¿eh? Es importantísimo tener esto en cuenta porque nos podemos ver en una coyuntura así, ¿no? Para los ministros ordenados, la verdad es que la celebración de los bautismos es de las cosas que más satisfacción te da. Sabes que en ese momento Dios está abriendo para ese niño o adulto las puertas de su gracia y de su amor, las puertas de la Iglesia y del cielo. Es algo que siempre sobrecoge, viviéndolo con fe viva, por supuesto. Es verdad que siempre tienes que estar atento a 1000 detalles para que salga correctamente la celebración, sobre todo cuando son varios bautismos los que se llevan a cabo en una misma celebración. Pero uno pues tiene delante la oportunidad de vivir lo que es la esencia de la fe, ¿no? Y de pensar, este niño o este adulto está en estos momentos recibiendo la gracia de ser hijo de Dios y esto ya va a ser para toda la eternidad, ¿no? Es un verdadero nacimiento, el comienzo de su vida divina, la vida de hijo de Dios. Bien, pues nos va terminando, digamos, el tiempo, porque tiene que quedar el tiempo para las preguntas después, y vamos a escuchar de nuevo otra canción. La que tenemos preparada ahora también es bien bonita y hace referencia pues a los comienzos de la vida, ¿no? A la acogida de la vida de un niño, ¿no? La cantan Maki, María Arles y Calero, y se titula Amor de mis amores. Expresa pues de una manera muy bonita esta canción lo que es la acogida de la vida humana, y nosotros al ir pensando o ir meditando, como hemos hecho, en lo que significa el bautismo, pues la leemos también, o la escuchamos mejor, en esta clave. Padre o madre, no hace falta que te diga que sientes cuando nace, cómo te cambia la vida. No hay nada más bonito que sus ojos inocentes. Eres tú quien le protege. Le acunas, le susurras una nana hasta que duerme. Sonríe y te derrites, te enamoras para siempre. Lo miras en su sueño. Eres tú pero en pequeño. Nana para una princesa que es la reina de mi vientre. Nana para el torbellino que provoca mi 1000 veces. Te he soñado sin pensar que al verte me enamoraría. Desde que vi en la pantalla que mi ser latía una vida. Amor de mi amor, te juro que esto que siento es como arder de flores, es como un dolor por dentro. Amor de mi amor, tú eres mi pie y mi mano. Yo quiero vestir tu cuerpo, el beso y mi abrazo. Ese momento que es del todo inexplicable. Ya te estoy esperando, quiero verte, soy tu padre. Tu madre que te dio la vida en ese instante. Llora al verte. Ese momento puro arte. Mi bebé ya está en el mundo, solo quiero celebrarlo. Su hermanita la coloca entre sus brazos. Y me acuerdo cuando ella era pequeña. Es la niña de mi sol, mi bella. Amor de mi amor, juro que esto que siento es como arder de flores, es como un dolor por dentro. Amor de mi amor, tú eres mi pie y mi mano. Yo quiero vestir tu cuerpo, el beso y mi abrazo. Nana para una princesa que es la reina de mi vientre. Nana para el torbellino que provoca mi 1000 veces. Te he soñado sin pensar que al verte me enamorarías. Desde que vi en la pantalla que en mi ser latía una vida. Amor de mi amor, te juro que esto que siento es como arder de flores, es como un dolor por dentro. Amor de mi amor, tú eres mi pie y mi mano. Yo quiero vestir tu cuerpo, el beso y mi abrazo. Amor de mi
eres una nana hasta que duermes. Sonríe, te derrites, te enamoras para siempre. Lo miras en su sueño. Eres tú, pero en pequeño. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Puedes escribir un mail a yucat@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. También puedes enviar un pequeño audio de no más de 30 segundos al número de WhatsApp 668 594 383. Vamos ya con el apartado de las preguntas, la recta final de nuestro programa y en primer lugar las respuestas que creo que de una manera abundante nos habéis ido enviando a la pregunta que hacíamos. ¿Cuál es la diferencia entre el catecúmeno y el neófito? Y tenemos en el control de sonido a Paloma Méndez, que nos va a decir ahora pues un poco las respuestas de nuestros oyentes. Buenos días, Paloma. Muy buenos días, padre, y a todos los oyentes. Pues sí, ha habido bastantes mensajes. En general, todos coincidían. En primer lugar, han dicho todos los oyentes, coincidían en que el catecúmeno es aquella persona que se está preparando para recibir el bautismo. Mientras tanto, cuando había que definir la palabra neófito, ha habido respuestas diferentes, aunque tienen que ver, vamos a diferenciarlas. Ha habido algunos oyentes que decían que son las personas que acaban de ser bautizadas. Otras hablaban de personas recién convertidas a una religión. Y había alguno que especificaba que era un adulto convertido. El neófito es un adulto convertido. Ha habido otro oyente que además nos escucha desde Israel, que acaba de escribir, que dice que el neófito es recién bautizado porque piensa que neo significa nuevo. Pues efectivamente, eso es. El catecúmeno es el que se prepara para el bautismo. Y el neófito es el recién bautizado, porque literalmente quiere decir eso, nuevo nacimiento. Y el bautismo es el nuevo nacimiento, el que está recién nacido en la fe, ¿no? El neófito es una palabra un poquito más desconocida, pero está muy bien que ahora que estamos aprendiendo y profundizando sobre la realidad del bautismo, pues conozcamos su significado y diferenciemos estos dos estados de la persona. Antes del bautismo, preparándose a él, sea adulto, sobre todo, refiero a los adultos, claro, los que se preparan para el bautismo, ¿no? Pero también se podría decir de un niño pues está para bautizarse, y luego recién bautizado es ya neófito, recién revestido con esa vestidura blanca que se le pone al recién bautizado, sea pequeño o sea adulto, ¿no? Muy bien, pues vamos ya, gracias por todas las respuestas, especialmente las que nos vienen de lejos, que gusto saber que a través de internet se nos sigue hasta desde Israel, fíjate, desde la tierra del Señor. Bueno, pues vamos ahora con las preguntas que nos han llegado, Paloma, sobre el tema de hoy. Nos centramos sobre todo en esas, porque nos llegan también preguntas sobre otros temas que lo que podemos hacer es o contestarlas otro día o contestarlas por correo electrónico, porque algunas nos llegan también por correo electrónico. Pero entre las que nos han llegado hoy, Paloma. Sí, dinos. nos ha llegado la pregunta de una oyente, que son en realidad varias preguntas en una, lo leemos. Dice, buenos días, una pregunta. ¿Podemos afirmar que todas las personas bautizadas o no bautizadas somos hijos de Dios y por lo tanto hermanos de alguna manera? ¿Puedo mirar a los demás como hijos amados de Dios, ya que todos estamos llamados a serlo y Dios ve que lo serán y Jesús ha derramado su sangre por cada uno? Aunque no estén bautizados sacramentalmente, ¿puedo verlos como hijos de Dios, aunque todavía no en plenitud? ¿Puedo pensar que aunque no esté bautizado sacramentalmente una persona puede estarlo por el bautismo de deseo, porque busca sinceramente la verdad y a Dios y estarían bautizados si lo conocieran? A veces oigo hablar a personas cristianas sobre los no bautizados con cierto desprecio o exclusión, no considerándolos ni amados ni amándolos como hermanos.
Bueno, pues muchas gracias a esta persona que nos ha enviado estas preguntas que son el mismo tema y que contienen en realidad la respuesta. Efectivamente, a todas las personas hay que verlas como hermanos. Un cristiano tiene que ver a todas las personas como hermanos. O sea que no depende, digamos, solamente de que estén bautizados o no. Hay una fraternidad universal de la que hablaba muchísimo el Papa Francisco, también el Papa León, que tenemos que tener en cuenta. Un cristiano tiene que tener ese corazón abierto y ese corazón de hermano hacia todos. Por el hecho de ser criaturas de Dios, son ya en ese sentido general hijos de Dios, en un sentido general. En un sentido específico, sabemos que el bautismo nos inserta de tal manera en Jesucristo que el prójimo pasa a ser nuestro hermano en Cristo, que es un nivel mucho más profundo de hermandad, ¿no? Y de filiación divina, porque con el bautismo Dios empieza a ver en el bautizado a su propio Hijo. O sea, fijaos esta realidad profunda que quisiera subrayar aprovechando esta pregunta del oyente, ¿no? En el bautismo quedamos asimilados de tal manera a Jesucristo que Dios, cuando ve a su Hijo, nos ve a nosotros. Y ojalá también, al final de nuestra vida, cuando nos presentemos ante Dios Padre, podamos vernos parecido tanto a Jesús por la vida que hemos llevado, por la práctica de las virtudes cristianas, que cuando nos vea Dios Padre pueda decir, uy, ¿cuánto se parece a mi Hijo? Luego al cielo, y esa es la santidad, ¿no? Entonces, el bautismo lo que produce en nosotros es esa identificación con Jesucristo, es de identificación, digamos, ontológica en el ser, pasando a ser parte de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Pero eso no quita que excluyamos de alguna manera a los que no están bautizados, entre otras cosas, porque también nos aclaraba en la misma pregunta, o nos decía esta persona en su pregunta, que existe el bautismo de deseo, es decir, que aunque una persona no esté bautizada con el sacramento del bautismo, puede tener en su corazón ya la gracia de Dios porque lo desea, porque a lo mejor, esto lo vamos a ver el martes que viene, ¿no? En la siguiente pregunta, cómo pues alguno, aunque no haya recibido el bautismo porque no ha conocido a Cristo, por la circunstancia que sea, pues no ha tenido ocasión, si vive su vida, digamos, coherentemente con su conciencia o con su religión, pues es salvado en Cristo. Cristo es su Salvador. Y aunque no lo haya conocido en esta vida, pues si se salva porque ha llevado una rectitud de conciencia y porque ha intentado hacer todo el bien posible, pues tiene ese bautismo de deseo. Es decir, que si Cristo se le hubiera manifestado, digamos, por la predicación de alguien que le hubiera hablado de él, pues lo hubiera acogido, como hemos escuchado con la anécdota que empezábamos el programa, ¿no? El diácono Felipe y el eunuco de Etiopía, ¿no? Entonces, y cuando muera, pues se encontrará con Jesucristo y dirá, ay, este es el que yo buscaba y seguía, y ahora lo he encontrado, aunque en la vida no me hablaron de él o no tuve ocasión de encontrarlo, ¿no? Ese es el conocido como bautismo de deseo, pero es algo que veremos la semana que viene. Y por supuesto, aprovecho la pregunta de esta persona, de este oyente, porque es verdad que es muy completa la pregunta y siento a lo mejor no contestar a ninguna otra, aunque han venido varias, porque esta era realmente pues muy sustanciosa, ¿no? Bueno, pues las vamos apuntando, ninguna se va a quedar sin contestar, pero lo haremos la semana que viene. Porque ahora pues es el momento ya de irnos despidiendo. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana y bueno, pues vamos a ir terminando ya con nuestro programa de hoy. Nos queda otro más sobre el bautismo, 4 preguntas más o puntos más del YOUCAT que nos hablan del bautismo. Los veremos, Dios mediante, el martes que viene. Y ahora, pues nada, despedirnos ya, recordaros a todos que podéis enviarnos vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, etcétera, saludos al WhatsApp del programa, youcat@radiomaria.es, y que también podéis descargaros el programa y compartirlo entrando en el podcast de Radio María. Ahí nos encontráis, como también encontráis otro podcast que es el YOUCAT punto a punto, es decir, no el programa entero, sino cada uno de los puntos por separado,
por si os interesa algún punto en concreto, pues allí lo encontráis directamente. Pues nada más, amigos, recibid todos un saludo muy grande, un abrazo muy grande y una bendición muy grande en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el martes que viene, amigos, si Dios quiere. Así finaliza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega.